Esta tarde ha venido la doctora Teresa Arroyo, que es experta en nutrición, y un poco la charla que queríamos era que nos quitase estos mitos que tenemos, ¿no?, en nutrición, o modas que existen, tal, para hablar un poco de todos estos asuntos que nos preocupan a todos. Pues adelante, Teresa. Bueno, primero muchísimas gracias al Liceo Europeo por permitirme, pues estar hoy aquí con vosotras. Espero cumplir las expectativas, ya os he comentado que hoy no es el mejor día, pero seguro que terminamos bien. Me retaron, ¿no?, para decirme, intenta desmitificar, ¿no?, un poco las informaciones sobre nutrición. Espero estar a la altura y que por lo menos, pues bueno, intente desmitificar todo aquello que yo he creído que más me han transmitido en mi área de conocimiento. Para poder un poco entrar, ¿no?, como yo siempre digo, a matar, ¿no?, pues lo que tenemos que empezar a intentar es comprender un poquito el por qué está ocurriendo. Bueno, todos sabemos que las redes sociales son muy buenas, pero también nos ha traído, ¿no?, pues muchos conceptos erróneos. Podríamos estar hablando ya incluso de infodemias, ¿vale?, incluso catalogada por la Organización Mundial de la Salud. Y es muy difícil poder contestar, ¿no?, a la pregunta que os he planteado ahí, ¿qué es una dieta saludable? Bueno, pues que a lo mejor cada uno tenemos un ideal y es muy difícil poder tener. Lo que sí que tenemos son unos pilares que consideramos básicos y que son los que voy a intentar transmitirles. Vamos a tener un entorno de malnutrición. La malnutrición siempre se ha entendido por malnutrición por defecto, ¿no? Siempre nos acordamos de los países que se encuentran en vías de desarrollo y que se encuentran pues carentes, por desgracia, ¿no?, de alimentos, pero sin embargo en países europeos como es España pues nos encontramos en unas situaciones de malnutrición, pero por exceso, pues situaciones de sobrepeso y obesidad. Cada vez hay mayor número, no de alimentos, sino de productos alimentarios en nuestro mercado y nos empiezan a preocupar pues diferentes conceptos, como puede ser la sostenibilidad, que bueno, que tenemos que tenerla en cuenta. Al final, bueno, hay elementos comunes que creo que dentro de una dieta saludable son indudables y por supuesto pues todos los que estamos aquí hoy pues lo sabemos, ¿no?, que es intentar consumir esas frutas, intentar consumir esos amiláceos, intentar aportar esas diferentes fuentes de proteína a través de carnes, a través de pescados principalmente, de las legumbres, hablaremos de ellas, y al final lo que tenemos que intentar es reducir al máximo pues esos nutrientes que nosotros llamamos los nutrientes críticos, que son la sal, la grasa, no todos los tipos de grasa, luego hablaremos de ello, y los azúcares añadidos. Os he planteado aquí una pregunta, ¿os habéis planteado en alguna ocasión cuántas veces comemos a lo largo de nuestra vida? Bueno, pues nosotras, que somos unas privilegiadas respecto de los hombres, pues como nuestra esperanza de vida es mayor, pues como veis, más o menos me puse a calcular y estamos en torno a unas 90.000 comidas al año, buenas, frente a los hombres pues que consumen menos, porque su esperanza de vida es menor. Principalmente nosotros hacemos 3 comidas al día, podríamos hablar principales, que son desayuno, comida y cena, y bueno, las 2 colaciones que podrían ser merienda y media mañana. Y ¿creéis que puede ser, no os he planteado esta pregunta, ¿creéis que puede ser posible el poder a través de todas estas comidas que hacemos a lo largo de nuestra vida tener esa dieta saludable? Pues yo creo que sí. Hay que poner un poquito de empeño, ¿vale? Tampoco porque tenemos pues podríamos decir, mucha demanda de productos pues que nos llaman mucho la atención, ¿no? Pero bueno, podemos intentarlo, intentar dar algunas pinceladas. Además, sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que dieta y salud, creo que indiscutiblemente todos lo tenemos en cuenta, son dos palabras que no pueden ir un binomio, ¿no?, que no pueden ir separado, y principalmente porque las dietas, hemos visto que ciertas dietas, pues principalmente nuestra dieta mediterránea, ¿no?, que es nuestra bandera a nivel España, pues nos va a estar previniendo, ¿no?, sobre todo de esa mortalidad, de muchas patologías. Sabemos que alimentos que tienen un alto contenido en sodio o la propia sal que añadimos nosotros a través de las comidas es un factor de riesgo, sobre todo a nivel de factores de enfermedad cardiovascular, que si consumimos poca cantidad de granos enteros, principalmente integrales, como van a tener poco contenido en fibra, pues también es perjudicial para nuestro tracto gastrointestinal
y de hecho se ha visto que está correlacionado con, por ejemplo, con el cáncer colorectal, una ingesta baja, y también se ha visto que un bajo consumo de frutas y verduras pues también se ha visto que está muy relacionado con una alta mortalidad. Claro, definir una dieta saludable es muy difícil porque cada vez encontramos, como les he puesto aquí, pues diferentes tipologías de consumidores, ¿no? Están los millennials, bueno, ya hay otros que ya no llegamos, ¿no? En qué generación estamos, pero también tenemos muchos seniors, tenemos los 10 followers, los vegetarianos, los veganos, hay muchísimos y no podemos tampoco luchar contra ellos, entonces tenemos que intentar ir adaptando, ¿no? a todos estos tipos de consumidores. Entonces yo creo que cómo deberíamos de crear una alimentación en el siglo XXI aquí en España, pues deberíamos de pasar, o por lo menos fijarnos en que esa dieta sea variada, que sea equilibrada, que sea satisfactoria, principalmente, que nos guste. Nos tiene que gustar lo que estamos comiendo y además que sea social. Yo siempre digo que la base de la dieta mediterránea no solamente los alimentos que comemos, sino el entorno, ¿no? Esas mesas, esas sobremesas después de comer, los fines de semana, los domingos con amigos, con familiares. Que sea sostenible, pues que bueno, ya nos estamos encontrando problemas y sobre todo pues las generaciones venideras, ¿no? Que puedan tener esa tierra y esos cultivos, esa ganadería para que puedan, o esa pesca para que se puedan seguir alimentando y al final que nos sintamos bien, que estemos a gusto con nosotros, ¿no? Que nos encontremos bien y con todo lo que nos rodea. Entonces, la alimentación como base de esta salud, bueno, les he puesto aquí la pirámide de los alimentos. Yo pertenezco a la Sociedad Española de Nutrición, bueno, pertenezco a varias sociedades, pero me encuentro dentro de la directiva de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que es la encargada de promover las guías alimentarias. Las guías alimentarias son, bueno, aquí nosotros lo representamos en forma de pirámide, hay otras personas que lo representan en forma de plato, de cualquier tipo de iconografía, pero simplemente es para intentar transmitir pues, aquellos conocimientos que nosotros sabemos o que tenemos y sabemos que deben de estar dentro de nuestra alimentación, pues a las personas que no tienen por qué saber de nutrición. Yo siempre les digo a mis alumnos, todo el mundo, cuando nos encontramos en un ascensor, todo el mundo hablamos del tiempo, ¿no? Con el vecino, del tiempo, de la alimentación, porque son temas que son comunes y que todos estamos en el día a día, ¿no? Es dentro de nuestro lenguaje cotidiano. Pero claro, yo muchas veces les digo a mis alumnos, ahora os voy a hacer un examen el primer día de clase y voy a saber vuestros conocimientos. Yo la nutrición me la sé, digo, venga, vamos a verlo. Y en cuanto profundizas un poquito, ¿no? Pues suspenden todos. Digo, habéis visto cómo no todos tenemos por qué saber, y es lógico, yo tampoco soy de arquitectura, yo soy farmacéutica, otros sabrán de ingeniería, otros sabrán, ¿no? Al final todos nos vamos especializando a lo largo de la vida, entonces pues para eso tenemos esa iconografía. Sí que bien es verdad que, ya os comento, que generalmente siempre hemos puesto ahí en la base, siempre ha sido un tema controvertido, pues todo lo que son la base de los cereales, ¿no? Vamos a empezar a modificar y de hecho en este año ya presentaremos en breve dentro de la sociedad, va a haber un cambio de vegetales con granos, con cereales, también para que lo tengan en cuenta. Y al final, bueno, pues lo que tenemos que intentar esta alimentación es tener una nutrición adecuada, encontrarnos adecuadamente y sobre todo integrarlo dentro de nuestra cultura. Yo siempre digo, a mí si ahora mismo me ponen un insecto, un saltamontes, pues no lo voy a comer, sinceramente. No respeto profundamente a todas las personas que lo van a ingerir, pero mi cultura, mis hábitos alimentarios hacen que yo tenga una aversión frente a esos alimentos. Por el contrario, me ponen una gamba, me ponen una langosta y no tengo ningún problema. Entonces, y probablemente en otro tipo de culturas o de religiones, pues también tengan esas aversiones. Entonces, bueno, tendremos también que centrarnos dentro del mundo y en el contexto en el que nos encontramos alimentario. Una dieta, sí que quiero que quede claro, no va a ser más saludable, va a ser más saludable siempre y cuando se alejen a todos esos mitos, a todos esos errores que nos vamos encontrando, por desgracia, ¿no? Porque la nutrición o la salud en general, si nosotros damos un mensaje positivo, pues va a crear esperanzas. Y este alimento te va a curar, nos está dando una esperanza y en muchas ocasiones son falsas esperanzas. En cambio, también nos dicen, si tomas este alimento te va a pasar
y ya nos produce un rechazo, un rechazo frente a ese alimento. Entonces, yo creo que es muy fácil en temas alimentarios crear los efectos contrarios, ¿no? El efecto negro o el efecto blanco, al final los polos opuestos. Entonces, con eso mucha gente y muchos divulgadores juegan, ¿vale? Para crear miedo o crear falsas esperanzas. Entonces, he puesto aquí algunos mitos que sí que me preguntan en muchas ocasiones y espero que en algunas ocasiones también a ustedes pues, les hayan surgido, ¿no? Por ejemplo, ¿los hidratos de carbono son buenos o malos? Pues no son ni buenos ni malos. De hecho, en muchas ocasiones me dicen, pero es que engorda. Pero no, ¿por qué van a engordar? Pues va a depender de lo que nosotros tomemos y de la cantidad que nosotros tomemos. Hay muchos tipos de hidratos. No es lo mismo tomar un pan, por ejemplo, para que lo entiendan, que es un cereal, a tomarnos un terrón de azúcar, que sería sacarosa. Entonces, claro, va a depender del tipo de hidratos de carbono que estemos consumiendo. Debemos restringir. Hoy no podía salir todo bien. Pues no. ¿Por qué? Porque es que nosotros, por ejemplo, yo siempre digo a los alumnos, nuestro principal fuel a nivel del cerebro es la glucosa y es necesario para nuestro rendimiento cognitivo. Entonces no podemos restringirlos. ¿Vamos a encontrar alguna fuente saludable? Sí. Los hidratos de carbono, pues principalmente integrales, las legumbres también tienen hidratos de carbono, las frutas no es que sean los alimentos principales o representativos de los hidratos de carbono, pero también van a tener, entonces no podemos restringir de manera general todos. Aparte, las frutas tienen azúcares. No tomemos azúcares, no tomemos una pera, no tomemos una naranja, no, son azúcares intrínsecos que se encuentran integrados dentro del alimento. Esto sí que es importante que tengamos en cuenta los diferentes conceptos, ¿no? Azúcares intrínsecos serían la fructosa, todos los azúcares de las frutas, la lactosa, los azúcares de la leche, para entendernos. En cambio, los azúcares extrínsecos o añadidos son aquellos que se utilizan desde la industria alimentaria pues, para crear mejor dulzor, para que nos guste más, ¿no? Porque al final son los que nos dan esa palatabilidad del producto. ¿El azúcar moreno es más saludable? Bueno, pues es un mito popular. De hecho, si nosotros miramos la composición de un azúcar blanco y un azúcar moreno, veremos que están en torno a entre un 85 y un 95, dependiendo de la marca, en sacarosa, con lo cual más o menos ambos van a estar con la misma cantidad. La energía que nos aportan, las kilocalorías, ¿no? Lo que miramos siempre, esto, ¿cuánto nos aporta de energía? Pues fíjense, prácticamente son las mismas por cada 100 gramos. Y de hecho, si compramos el azúcar moreno, si nos vamos a los lineales del supermercado, veremos que es mucho más caro que el azúcar blanco. Entonces, bueno, pues no podremos decir que es un azúcar más saludable. O el pan, ¿no? El pan integral engorda menos. Nuevamente, ahí les pongo los datos, la diferencia prácticamente es mínima. ¿El pan tostado engorda menos? Pues tampoco, porque si nosotros lo que está ocurriendo en el pan integral es que estamos haciendo una deshidratación al que eliminar el agua. Si nosotros luego comparamos a nivel de gramos, en mismo peso, pues prácticamente estaría lo mismo. Es verdad que sí que ahí yo doy un voto a favor, ¿no? Podríamos decir, del pan integral, porque el pan integral tiene mayor cantidad de fibra y la fibra, pues, primero, los españoles de manera general y la gran mayoría, incluso hasta los europeos, tenemos un consumo de fibra muy bajito, pero es que además se ha visto pues, que bueno, pues nos mejora nuestra motilidad intestinal y sobre todo es bueno pues, para ciertas patologías. Las patatas engordan, claro. Bueno, yo siempre digo, las patatas no engordan, los que engordamos somos nosotros, ¿vale? Los alimentos no engordan por sí, pero las patatas, pobrecitas patatas mías, ¿no? Va a depender de cómo las consumamos. Si nos tomamos unos snacks, pues claro, obviamente estoy ingiriendo pues, mayor cantidad de energía que si estuviera tomando una patata hervida, una patata al horno, que va a tener pues, muy baja cantidad de energía. De hecho, les voy a hacer una pregunta. A mí me gusta preguntar mucho, como habrán visto ya en la presentación. ¿Qué creen que es mejor? Si nos vamos a técnicas culinarias, ¿vale? Cogemos una patata, bueno, vamos a coger un vegetal. Cogemos un vegetal y lo freímos, o hacemos ese mismo vegetal, el que ustedes tengan en su cabeza, lo freímos o lo hacemos salteado.
¿Qué creen ustedes que es mejor? Salteado es más a la plancha, ¿quieres decir? Menos aceite, ¿no? Menos aceite, ¿qué decir? Bueno, rehogado, disculpad, rehogado. Frito, rehogado. Frito, manos arriba. A ver, yo tendería a pensar que rehogado. Rehogado. Pero después también pienso en el aceite que utilizo tanto en la fritura como en el rehogado. Porque depende de la calidad del aceite que utilizo, del tipo de aceite, puede ser que yo haga un rehogado y sea peor que el frito. Vale, y así a voz de pronto, si yo les digo a sus hijos o a ustedes mismos, ¿qué prefieren darles? ¿Un alimento frito o rehogado? Rehogado. Rehogado. Todos, de manera general. ¿Sí? No, los míos sí. Bueno, pues esta es una pregunta trampa. ¿Vale? Todo el mundo, cada vez que hago esta pregunta, lo primero de todo el mundo es frito. Todo el mundo, manos arriba. No. Frito no, frito sí, ¿qué dicen? Frito, no. Frito no. Frito es mejor. No, que todo el mundo me dice frito es lo peor. Y yo os digo que es mejor un frito que un rehogado. Y simplemente les voy a comentar. Si yo cojo, vamos a pensar en una freidora, no por tema freidora, sino porque para que lo entiendan ustedes bien. Yo cojo una patata y la meto en una freidora. El aceite del baño está aproximadamente a unos 180 grados. Introduzco el alimento, se forma una especie de costra alrededor de ese alimento y de esa manera impedimos que penetre el aceite de la freidora en el interior del alimento. Y luego lo sacamos y generalmente, además tenemos ya muy buena costumbre, todos cogemos ese papel de cocina para intentar, pues algo lógico, no intentar quitar ese sobrante del aceite. Sin embargo, cogemos un rehogado y claro, asociamos el rehogado a verduras generalmente. Verduras más sano, patata. Sí. Horrible, es lo peor, es nuestro mayor enemigo. Entonces, en el rehogado, si ustedes se dan cuenta, cuando estamos cocinando, lo que hacemos es a fuego lento. Entonces, ¿qué pasa? Que el fuego no hace que se cree esa especie de costra alrededor del alimento. Entonces, el alimento actúa como si fuera una esponja. Entonces empieza a coger y chupar y chupar. Sí que es verdad que son unos pimientos, una cebolla, son verduras, hortalizas, lo que sea, pero al final están cogiendo mayor cantidad. Entonces, al final, dentro del mismo alimento, dependiendo de la técnica culinaria con la cual estamos trabajando, que estamos haciendo ese alimento, que estamos realizando ese alimento, pues va a mejorar o puede empeorar. Y por eso, pues esta pregunta que nos dicen, ¿no? De las patatas en boca, por ejemplo. Pero con los fritos, hay la reacción de Maillard, que es un poco malo para cáncer. La reacción de Maillard es Y una comemos reacción muchísimo más, porque tiene sal y se come muchísimo más de que si fuera no lo sé decir el otro. Sí, bueno, la reacción de Maillard no viene solamente por el frito, sino también por el horneado. La reacción de Maillard es una reacción de partiamiento enzimático. Que, bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A nivel de biodisponibilidad de ciertos nutrientes no es bueno, pero luego sí que es verdad que, por ejemplo, nos da, pues, por ejemplo, en el pan, ¿no? Nos gusta el pan que esté tostadito, que esté doradito, entonces nos da esas características que nos gustan. Entonces, no es más la reacción de Maillard, que realmente a nivel nutricional, ya les digo, a no ser que sea por interacción con ciertos nutrientes o biodisponibilidad de ciertos nutrientes, va a ser menor, sino es más por la técnica culinaria, porque estamos incorporando mayor cantidad de grasa dentro de ese alimento, ¿vale? Entonces, que nos quedemos que no es el alimento en sí, sino cómo nosotros procedemos a la preparación de ese alimento. Es un poco el mensaje que quiero dejar. Teresa, no entiendo lo que acabas de decir. Tienes el frito y el rehogado. El mismo alimento, frito o rehogado, siempre me estoy llevando aquí que el frito es mejor. ¿Alguna otra técnica? A ver, la mejor, que esté por encima de eso? siempre lo mejor, técnicas de agua, de cocción en agua, o técnicas de vapor. Siempre que intente, para utilizar el mismo alimento, pues siempre son las más saludables. Ojo, si nosotros utilizamos, por ejemplo, una técnica de agua, una cocción, por ejemplo, esto se lo digo mucho a las mamás, ¿no? Cuando vamos a hacer un puré, las mamás lo que solemos hacer es cogemos, bueno, las mamás o los papás, que yo en mi casa yo no cocino, ¿eh? Entonces, cogemos y siempre utilizamos la menor cantidad de agua, ¿no? Lo ideal es utilizar la menor cantidad de agua, siempre que podamos utilizar olla a presión, ¿vale? Porque se ha visto que el binomio tiempo-temperatura es fundamental. Es mejor que estemos
a una temperatura muy alta poco tiempo y es peor porque vamos a tener mayor pérdida de nutrientes si estamos mucho tiempo plof, 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 ¿vale? Aunque también es verdad que te da en muchas ocasiones ese gustirrinín al plato. Lo que muchas veces algunas mamás lo que hacen, sobre todo las mamás primerizas, es tiran el líquido de cocción en el cual se han cocido esas verduras, porque no vamos a dar al niño algo que no sabemos si se ha lavado bien, y cogemos agua y utilizamos ya la trituradora. Entonces ahí estamos eliminando todas las vitaminas hidrosolubles que tenían esas verduras. Entonces eso es un error. Entonces siempre utilizar la menor cantidad de agua posible y ese caldo utilizarle para luego pasar el puré. Fíjense, muchas ocasiones otro de los mitos que nos encontramos es los productos light, ¿no? Nos encontramos dos productos, lo que llamamos light. Nos encontramos el mismo producto en el mercado, ya yo os he puesto una marca de patatas fritas y su análogo que pone light, y además lo diferencian en colores, uno es rojo, el otro es azul. Bueno, pues en muchas ocasiones nosotros nos encontramos con estos productos y todo el mundo, si yo ahora mismo pregunto qué prefieren, la marca original o la marca light, todo el mundo dice yo light, light, light. Bueno, pues si nos ponemos, si pudiéramos verlo, si yo les enseñara el contenido en nutrientes que tienen ambos productos, prácticamente a nivel de energía van a ser prácticamente iguales. Pero por el contrario, yo siempre digo, cuando comento todo esto, si la industria si quita algo, tendrá que poner otra cosa, porque si no, algo le falta a ese producto. Entonces, light no significa que sea menor contenido en energía, que es a lo que nosotros siempre intentamos asociar, sino que tiene un 30% menos de alguno de los macronutrientes, ¿vale? Entonces, pero claro, quitan a lo mejor un contenido en grasa y a lo mejor están añadiendo otro contenido en otro nutriente, con lo cual no va a ser light. La fruta engorda. ¿La fruta engorda? Bueno, eso ya nos ha quedado claro, el que engordamos somos nosotros. Pero si yo tomo la fruta antes de comer, ¿engorda menos? Eso me lo han preguntado. Engorda menos que si me la tomo después. La naranja es una naranja y me da igual cuando la coma. Pero claro, hay trucos y eso algunas veces sí que es verdad que los dietistas nutricionistas utilizan estos trucos y por eso la gente lo asocia a que me engorda más si la tomo antes que después. Si yo me tomo una naranja y luego como, pues probablemente cuando ya llegue al segundo plato ya esté saciada. Y me estoy tomando una naranja que el contenido energético es bajo. Si yo me tomo mi primero, mi segundo y después la naranja, pues claro, la naranja ya, yo ya pues estoy, pero me la voy a tomar porque es fruta, me voy a tomar la naranja. Entonces, son trucos que hacemos simplemente pues eso por tema de saciedad. Otra de las cosas que nos dicen es que, por ejemplo, la piña, por ejemplo, adelgaza. En cambio, el plátano engorda. Es otra de los hándicaps que nos encontramos en nutrición. Pues ni uno ni otro. Ya está. Fíjense, la energía, el valor energético por cada 100 gramos en las patatas originales es de 539 frente a 458. Tampoco hay tanta cantidad entre uno y otro, ¿vale? Entonces, es más, y además otro de los efectos que tenemos es el efecto psicológico. En muchas ocasiones al pensar que es light, nos atiborramos más que si estuviéramos tomando, ¿no?, unas patatas originales. Las grasas vegetales, ¿no? Las grasas vegetales que son mejores que las grasas animales. Bueno, pues no tiene por qué. Va a depender del contenido. Hay grasas vegetales, como por ejemplo la grasa de coco, el aceite de palma, que son aceites vegetales, y el contenido en esos aceites es distinto, porque tienen también ácidos grasos saturados. El agua engorda durante las comidas, el agua es acalórica, no aporta energía, ¿vale? Entonces el agua nunca nos va, y de hecho nosotros en muchos estudios que hemos hecho de investigación hemos visto que las personas que se encuentran mejor hidratadas tienen un peso corporal más adecuado que aquellas personas que se encuentran menos deshidratadas. Entonces no bebamos hasta que no hay, como si no hubiera un mañana, porque también el beber no es beber ni mucho ni poco. Tenemos que intentar siempre llevar ese equilibrio intermedio, ¿vale?
las frutas, ¿no? La piña o el pomelo adelgazan frente al plátano engorda. Pues aquí les he puesto la cantidad que nos aportan de energía por cada 100 gramos, pues prácticamente no hay tanta diferencia, con lo cual todo esto lo tendremos que desmitificar, ¿no? o la fruta después de las comidas engorda. Entonces, una vez que más o menos he intentado, ¿no? Pues todos los mitos o errores que yo me encuentro por redes o que me van preguntando, cuáles son los retos, ¿no? ¿Qué tendremos que hacer para intentar tener una dieta lo más saludable posible? He intentado hacer algunos tipos de menú o darles algunos tips, ¿no? Para que, bueno, pues también el día a día les sea más fácil el realizar las comidas. Entonces, siempre intentemos fomentar el consumo de frutos frescos, siempre frutos frescos frente a producto procesado. Esto no significa que pongamos al demonio en los productos procesados, ¿vale? Siempre que intentemos consumir cereales, legumbres, pescado, siempre que podamos pescado, mejor pescado graso, pescado azul, ¿vale? Porque tiene mayor contenido, sobre todo para el nivel del corazón, porque tiene un alto contenido en omega 3, y los estilos de vida, que ya hemos hablado. Y cuando hablo de esos estilos de vida, no solo es importante lo que se come, sino con quién se come y dónde se come. Porque muchas veces, y ahora cuando hablemos de las diferentes comidas que podemos realizar, claro, no es lo mismo comer comida de casa que comer comida de tupper, que comer en un restaurante, porque yo soy un alto directivo y estoy todos los días cerrando en restaurantes pues negocios, ¿no? Entonces os he intentado dar algunas pautas para tenerlo. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que nosotros a lo largo del día tenemos que ir distribuyendo nuestra comida. Yo siempre les digo a mis alumnos cuando hablo en farmacia, digo, chicos, si nosotros somos farmacéuticos, ¿no? Si nosotros tuviéramos una píldora con todos los nutrientes, con las cantidades adecuadas de cada uno de los nutrientes, porque estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, ¿no? En dinero, en cocinar, en comer, que también nos lleva su tiempecín. ¿Por qué nadie ha inventado esa píldora? Bueno, pues porque nosotros tenemos un tracto gastrointestinal que si nosotros dejáramos de utilizarlo se empezaría a atrofiar primero, ¿no? Y porque nosotros no podemos tomarnos todo, no sería lógico, ¿no? El tomar todos los alimentos de golpe. Si nosotros lo vamos haciendo de manera pautada es porque tenemos que intentar ir repartiendo esa energía a lo largo de todo nuestro día. Nosotros vamos haciendo actividades, nuestro gasto energético no solamente son las actividades que realizamos, pero sí que también van a colaborar, ¿no? Dentro del gasto energético total. Entonces, bueno, pues se ha ido pautando que más o menos el desayuno media mañana debe aportar entre un 25% aproximadamente de la ingesta energética diaria, 35% aproximadamente la comida, un 10-15% la merienda, y luego la cena, pues el resto, aproximadamente otro 30%. Voy a empezar con las diferentes comidas y con diferentes pues, tips para intentar tener esos desayunos. Yo siempre digo que los desayunos ideales, o lo que sería un desayuno saludable, debe tener los 3 vértices de un triángulo, que son cereales, que son lácteos y que es fruta, ¿vale? Y de esa manera muchas veces me han criticado, y nos critican a los que somos muy conservadores, que por qué tenemos que desayunar siempre cereal, fruta o lácteo, que yo me puedo tomar una fabada. Y ahora hay muchos divulgadores en redes sociales que te dicen, pues es que ¿por qué no te puedes tomar una fabada o una paella? Digo, pues te puedes tomar una vaca, si no hay ningún problema. El problema, nosotros si decimos esto es porque a lo largo de todo el día nosotros tenemos que consumir ciertos nutrientes. Entonces, si se acuerdan de esa pirámide que les comenté al principio, en la base habíamos dicho que estamos ahí un poquito en controversia entre las frutas, verduras y los cereales, las patatas, etc. Entonces, y los lácteos serían el siguiente escalón. Si nosotros ya empezamos a primera hora de la mañana introduciendo uno de esos alimentos, ya sabemos que estamos empezando a hacerlos. Y vamos a intentar llegar a conseguir ese número de raciones que nos están diciendo los expertos. Si nosotros empezamos con esa fabada, que me parece estupenda, pues probablemente ya esas frutas no lleguemos al final del día a consumir esa cantidad de alimentos. Aparte, a nivel de desarrollo cognitivo y de rendimiento escolar, es fundamental que nuestros escolares vayan desayunados al colegio, ¿vale? Y los estudios lo demuestran claramente.
me da igual, es que mi hijo me dice que no le entra nada al desayuno. Bueno, pues que se lleve algo al colegio y que en algún momento que tome algo, pero tiene que ir desayunado al colegio, ¿vale? Aquí les he puesto algunos ejemplos que a mí se me ocurren y que, bueno, pues que son saludables, pues puede ser una fruta, un yogur, otro día una tostada de tomate con aceite de oliva virgen extra, un bocadillo de fruta, que no pasa nada por los bocadillos, ¿vale? No nos volvamos locos con los bocadillos, que también en muchas ocasiones nos volvemos un poco locos. Y lo recomendable es que no pasemos mucho tiempo sin comer, ¿vale? Que no tengamos picos de hipoglucemia. La comida, bueno, fundamental la hidratación. Ya les he comentado que estar hidratado además va a repercutir en nuestra composición corporal. Intentar siempre que consumamos como postre una fruta, mejor que un producto lácteo o ya un producto más elaborado de repostería. Intentar poner siempre proteína. Las legumbres a mí me parecen, en nuestra época antes se decía que era la proteína de los pobres, ¿vale? Pero la legumbre es un alimento que tiene una gran versatilidad, que tiene unos aminoácidos y una proteína muy buena, debemos de incluirla. Yo soy fan de las legumbres y recomendaría que todos los días consumiéramos algo de proteína de legumbre. El huevo, ahora otra de las cosas, ¿no? Teresa, es que antes decían que teníamos que tomar solamente 3-4 huevos a la semana. Ahora hace un año o dos, un entrenador de fútbol dijo, pues hay que comer huevos como si no hubiera un mañana, pues ni una cosa ni otra, ¿no? Yo creo que el huevo es la mejor proteína que tenemos, junto con la leche materna, ¿vale? Tiene todos los aminoácidos esenciales que debemos de aportar a nuestro organismo. Y además tiene también otros nutrientes pues, que tienen unas características muy peculiares y muy interesantes para nuestra salud, como puede ser, por ejemplo, la colina. Entonces, un huevo podríamos tomarlo perfectamente y, de hecho, en las recomendaciones actuales ya se indica que podríamos tomar un huevo al día. Intentar consumir esas verduras y ensaladas, pues que las verduras, bueno, pues intentemos ir introduciéndolas como guarniciones, sobre todo en los niños. No sé si tienen niños en edad adolescente, yo en mi casa lo tenemos, y bueno, pues sí que es verdad que tienen muchas veces rechazo hacia ciertos, por ejemplo la rúcula, ¿no? o los canónigos, a verduras que digamos que les pueden causar, bueno, pero si poquito a poquito se les vamos introduciendo y se lo hacemos de una manera divertida, al final lo terminan comiendo. Y bueno, una base amilácea para poder aportar esos hidratos de carbono que son importantes, pues también son fenomenal. Lo que sí que les recomiendo es intentar hacer plantillas de menús. Aquí les he puesto un ejemplo, pues por ejemplo un día pues de primero una verdura y luego una ternera. Bueno, yo esto luego se lo voy a pasar a vuestra compañera para que lo tengáis. Pero siempre digo, no utilicéis siempre lunes, mismo martes. Siempre las plantillas nosotros recomendamos que sean de 5 o 9 días, porque si no caemos en que todos los lunes, por ejemplo en mi trabajo, todos los lunes tenemos lentejas. Todos sabemos que los lunes vamos a comer lentejas, ¿vale? Entonces al final es aburrido y también eso hace que no disfrutemos de la comida, que la comida tiene que ser también un disfrute. Claro, Teresa, estás todo el tiempo hablando de primero y segundo. Yo hablo de primero y segundo porque son nuestros hábitos alimentarios y los que hemos ido arrastrando por nuestras raíces. ¿Que queremos solamente un plato único? Bueno, es que un plato único también puede ser una opción muy saludable, ¿vale? Aquí, por ejemplo, les he puesto algunos platos únicos que yo los hago en casa, vamos, yo no, mi marido, pero que nosotros los comemos en casa y que son súper saludables y que estamos introduciendo pues todas esas nutrientes que les he comentado. ¿Qué ventaja nos da el planificar un menú? Primero, no compramos, porque si vamos por el supermercado, cuando no sabemos qué comprar, si se fijan, el carrito desborda. Pero si yo ya sé que tengo que comprar lentejas y que tengo que comprar ternera y que tengo que comprar pescado, pues ya no voy viendo a ver qué cae por si acaso, el por si, ¿no? Yo siempre digo el por si, siempre cae. Vamos a intentar mantener esos hábitos saludables y va a intentar controlar ese patrón de ingesta, que es importante. Ya. Esto lo he puesto un poco más pensando en nosotros, ¿no? Pero es que yo como fuera de casa, bueno, pues fuera de casa también podemos intentar mejorar nuestra alimentación.
¿Cómo? Pues primero seleccionar los restaurantes, ¿vale? Hay restaurantes de comida rápida o restaurantes, bueno, pues que no digo que vayamos a un 2 estrellas Michelin, no, pero bueno, tenemos alimentos que son más, pueden ser interesantes, mantener el horario. Otro mito, ¿no? Es que si comemos antes de las 3 voy a estar más delgado que si como después de las 3, porque ha habido algunos estudios, de hecho, son estudios liderados por investigadores aquí españoles, en Harvard, pero son investigadores españoles, en los cuales han visto que las personas que comen pronto, pues parece que tienen unos patrones de composición corporal mejores que aquellos que comen más tarde, pero no depende, nuestro organismo no es un reloj, ¿no? Y no tiene un despertador, una alarma y nos dice, a partir de ahora tenemos que comer porque si no vamos a engordar, ¿vale? Comer también, si nosotros en algunas ocasiones, bueno, pues no vamos a poder comer pronto, pues siempre llevar una fruta o incluso un vaso de agua sacia. Entonces también vamos a llegar a esa comida con menos ganas de comer. Y bueno, pues si ya sabemos que vamos a ir a ese restaurante y tengo que ir a hablar de negocios y además tengo que agasajar a la persona que tengo delante, bueno, pues si yo ya previamente me mira un poquillo la carta, pues ya no tengo que estar, ay, ahora que como, que no como, me tengo que centrar más en mi negocio, bueno, pues es una manera también importante para mantener esos hábitos alimentarios. Importante, que nos sirvan en el plato. Siempre que podamos, intentemos utilizar platos pequeños, sobre todo también en casa, eso ayuda, que platos grandes, porque en la misma cantidad, de manera visual, el efecto es distinto y logra que reduzcamos ese tamaño de muestras. No imitemos, ¿no?, lo que hace mi compañero de al lado de la mesa, porque obviamente a lo mejor él no lo está haciendo de manera adecuada. Intentamos mejorar esas guarniciones, pues no siempre patatas fritas, ¿no?, que yo siempre veo a todo el mundo con guarniciones de patatas fritas, pues es que hay verduras, hay ensaladas, hay patatas asadas. Ojo con el pan, no por el pan en sí, sino porque consumimos mucho pan y muchas veces no es el pan, sino lo que pringamos, ¿vale?, lo que nos está aportando mayor cantidad de energía. Y si podemos aportar ese pan integral, por lo que os he comentado antes de la fibra, pues estaría fenomenal. Es que claro, me han puesto ese platazo. Bueno, ya no nos tiene que dar vergüenza, yo creo que ya estamos empezando en otra, y esto es uno de los hábitos y unos cambios que me están empezando a gustar, ¿no?, que bueno, que podemos pedir sin ningún tipo de problema, pedirnos llevar esa comida, porque si no en el restaurante lo van a tirar y nosotros no lo podemos llevar a casa, ¿no? Intentar pedir, o incluso también pedir medias raciones. Yo hoy, por ejemplo, antes de venir aquí, pues iba a comer con un compañero y he dicho, es que ahora no me apetece. Bueno, pues pedimos unas medias raciones y también se puede realizar. Claro, siempre en los restaurantes nos tiramos a por el chuletón, ¿no? Pero bueno, que recordemos que están esos platos de pescado que son súper saludables. A mí la comida asiática me apasiona y me parece que tiene también un punto bueno. Entrantes ligeros, bueno, y oye, que no pasa nada por tomar un jamón serrano. Bueno, si puede ser ibérico, mejor, pero que lo tengamos ahí en cuenta. Aquí les he puesto algunas opciones. Ojo con las ensaladas. Todo el mundo pensamos que las ensaladas es lo mejor y yo no voy a tomar nada más que una ensalada. Claro, pero la ensalada, ¿qué condimentos tiene? Porque hay condimentos que lo que hacen es arruinar esa ensalada que en principio pues tenía una base muy saludable. Pues el queso en exceso nos está aportando incluso sal y grasa. Ojo con los rebozados, con el bacon, los caramelizados, las salsas cremosas, la ensalada César. Intentemos siempre utilizar que las salsas, tengo aquí, que las salsas nos las pongan aparte y de esa manera vamos a controlar mejor la ingesta. Disculpen, no sé si han escuchado, es que me dijo mi nutricionista, mi dietista, que masticara mucho, que contara hasta 30. Pues esto simplemente lo que nos hace es que nos da sensación de saciedad. Por eso muchas veces decimos, bueno, tranquilo, mastica y nos da esa sensación de saciedad y por eso vamos a dejar cosas en el plato, ¿vale? Estrategias, ¿no?, para poder tener esas comidas completas, pues intentar tener preparaciones sencillas. Yo creo que lo mejor es, cuanto más sencillo en todo en la vida, mejor, ¿vale?
intentar equilibrar, pues si tomo un primer plato pues muy contundente, pues intentar tener un segundo plato, si tomamos dos, pues que sea más ligero. También el sentido gastronómico. Yo ahora mismo, mañana, el congreso que te estoy comentando es un congreso de gastronomía que estamos organizando. El sentido gastronómico también es muy importante. No puedes poner dos platos que tengan pues, la misma sensación al paladar, porque si no dices qué aburrido es todo esto, ¿no? Intentar siempre que podamos postres naturales. Esto no significa que si un día tengamos una fiesta, pues oye, que no pasa nada, que a nadie le amarga un dulce, ¿vale? Combinaciones, pues aquí he puesto algunas combinaciones que son bastante equilibradas de platos, pues por ejemplo con una opción de arroz, de paella, de sopa o con queso. Os las voy a pasar, ¿vale? Con lo cual no. El postre, pues ocasional, podemos tomarnos, si tenemos que tomar algún lácteo, que no pasa nada porque de vez en cuando, una vez a la semana, tomamos un lácteo, pues intentemos tomar sobre todo mejor yogures naturales, ¿vale? Frente a otro tipo de, pero siempre que podamos, pues mejor fruta fresca y si puede ser de temporada, pues mejor, ¿no? Para ese puntito que hablábamos antes de sostenibilidad. Ahora nos vamos a otro tipo de restauración, ¿no? Los buffets libres, que parece que podemos comer allí como si no hubiera un mañana. Bueno, os voy a dar algunos consejos, pues intentemos utilizar un plato, siempre que sea pequeño, que por lo menos la mitad del plato esté siempre compuesto con verduras. Es mejor que probemos varias cosas a que nos atiborremos a un alimento solo, porque si no, a lo mejor no estamos aportando los nutrientes necesarios. Y siempre, bueno, pues intentar esperar, que queremos repetir, es que quiero repetir, bueno, pues esperemos un poquito, yo os he puesto ahí 15 minutos, 10 minutos, y ya si realmente veo que tengo necesidad de seguir comiendo porque me apetece, pues comer. ¿Comemos de tupper? Bueno, yo, por ejemplo, en la universidad veo que cada vez viene más gente y come más en tupper. Bueno, pues es importante que planifiquemos nuestro menú. Sí que es verdad que es importante también que tengamos en cuenta cómo se elabora esa comida. Siempre recomiendo yo que cuando hagamos, claro, no podemos estar cocinando todo el día, ¿no? A lo mejor los fines de semana es cuando cocinamos más, que esas comidas lo que hagamos para perder la menor cantidad de nutrientes es cocinar y almacenarlo en recipientes pequeños para porciones individuales o si comemos dos, pues para dos. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros calentamos, me da igual que sea microondas, que sea fuego, que sea lo que sea, estamos aplicando calor y el calor hace que ciertos nutrientes tengamos pérdida, ¿vale? Entonces es mejor nosotros cogemos esos tuppers, los congelamos o los pongamos en refrigeración, pero que solamente los calentemos una vez más, porque cada vez que nosotros calentamos tenemos pérdidas de los nutrientes, ¿vale? De muchos nutrientes. Por eso os he puesto aquí lo de cocinar por lotes y almacenar correctamente. Esto, ahora que hablas de almacenar, he visto que es mucho ahora que te tapas al vacío. ¿Cambia algo? ¿No cambia nada? Nosotros hace, pues, no sé, 2007, 2008, hubo una empresa que se dedica, bueno, una empresa bastante conocida, que se dedicó a hacer envase al vacío para caseros, para que, bueno, pues todos en las familias lo pudiéramos tener. Y hicimos un estudio en los cuales envasábamos en papel albal, en congelado, en refrigerado y en envasado vacío, para ver si había pérdidas de nutrientes y también pues, a nivel del consumidor notaba la diferencia. Pues a lo mejor había desde una tortilla de patata a una tarta de Santiago, ¿vale? De muchísimos. Y sí que es verdad que, claro, el vacío pues, al final hace que nos dure más tiempo ese alimento. Pero bueno, si nosotros congelamos, también lo tenemos. No es ya más por la pérdida, sino por el tiempo que vamos a poder utilizar la vida útil luego de ese alimento. Aquí os he puesto algunos consejos, ¿no? Para tuppers perfectos, pues ojo, tamaños adecuados, no cojamos el tupper más grande que tengamos en casa para llevárnoslo al trabajo, ingredientes que sean fáciles, de cocción adecuada, y esto de cocción adecuada es importante, ojo sobre todo en los alimentos que son perecederos, como puede ser el huevo o el pescado. Si nosotros rompemos la cadena del frío, si nosotros no tenemos en el trabajo un sitio donde almacenar en refrigeración, podemos incurrir en problemas de higiene de los alimentos, de seguridad alimentaria.
En los tuppers siempre me dicen, es que el pescado nunca puedo. Bueno, aquí os he puesto algunas ideas, ¿no? El pescado también se puede llevar en tuppers, por ejemplo, bacalao con tomate, tortilla de gambas, tartar de salmón, ensalada de anchoas, atún encebollado. Hay algunos, igual, por ejemplo, bueno, es que no quiero sacar la marca porque me están grabando, pero hay las botellas de plástico, lo ideal es que no se reutilicen, ¿vale? Tenemos que siempre fijarnos en el tipo de plástico que se están utilizando, por eso siempre lo mejor son los vidrios, el vidrio, que no hace una transferencia del material del envase al alimento, ¿vale? Entonces eso sí que tenemos que tenerlo cuidado, pero de todas maneras, en todos aquellos que nos dicen que se pueden meter en microondas, que supuestamente han pasado unos... En un principio todos esos plásticos han pasado unos controles de calidad, ¿vale? Y por eso vienen indicados. Las ensaladas, ya, es que yo no me llevo ensalada al trabajo porque es que se me estropea, es un desastre. Bueno, pues aquí os he puesto algunos consejos para que veamos cómo se deberían de llevar esas ensaladas y que no se nos pongan malas antes de comer. Pues siempre abajo del todo del bote, ¿no? Esos ingredientes que son húmedos, pues como pueden ser los tomates, los pimientos. Luego ingredientes como pueden ser en la capa media los champiñones, las alubias, la quinoa, ¿no? Que ahora cada vez se utiliza porque se ha introducido bastante dentro de nuestra alimentación. Luego los ingredientes que son, podríamos hablar, más delicados, como son las hojas variadas, y luego siempre todas aquellas salsas que se puedan que sean para alinear pues en el último momento, ¿vale? Eso sí que es interesante. Algunos ejemplos también os he puesto de diferentes tipos de alimentos para que podamos llevar en tuppers al trabajo. Y la merienda. Bueno, la merienda nos puede arruinar, podemos haber estado haciendo durante todo el día una alimentación perfecta y que la merienda nos destroce por completo todo nuestro plan, ¿vale? Entonces requiere un especial cuidado. Sería interesante, igual que en el desayuno, introducir un cereal, una fruta y un lácteo. Y luego, siempre digo, a preferencias. Hay personas que les gusta mucho meriendas frías, a otras personas les gustan más meriendas calientes. Bueno, pues no pasa nada. Y de hecho me parece que os he puesto aquí, sí, aquí están algunos ejemplos que podemos utilizar, ¿vale? para poder tener esas meriendas. Ay, disculpad. Y las cenas, bueno, pues las cenas no deben de ser muy copiosas, ¿vale? Deben de ser un poco ligeras, porque eso nos va a intentar facilitar ese sueño reparador que es fundamental, y sobre todo para nuestros más pequeños. Entonces, intentar evitar cenas copiosas y que sean muy tardías, intentar siempre cenar, esto nosotros lo hacemos relativamente mal frente a nuestros colegas europeos, ¿no? Que cenan a lo mejor a las 6 de la tarde, para nosotros es como una aberración, pero sí que es verdad que ellos cenan fuerte y luego ya, bueno, hasta que se van a acostar ya han hecho la digestión, simplemente antes de acostarse pues se toman lo que llamamos una recena, un poquito de algo, ¿no? Para ya meterse en la cama. Eso es interesante, y intentar elegir proteínas que sean ligeras y que combinen con las diferentes comidas. Podemos tomar primer plato, segundo plato, es un plato único, a gusto del consumidor, siempre digo, ¿vale? Intentar siempre mantener ese postre o lácteo, importantísimo, los lácteos en los niños. Ahora esto de las bebidas vegetales, que todos estamos incluyendo y que me parece estupendo, pero sobre todo las niñas, porque nosotras, para nuestra desgracia, cuando llegamos a la época de la menopausia, perdemos pues gran cantidad de densidad de masa ósea, ¿vale? Entonces, si nosotros, yo siempre digo, si nosotros estamos, nuestra densidad, para que lo entendamos, nuestro hueso está cargando, nuestros osteoblastos, que son nuestras células regeneradoras de hueso, están funcionando a tope, por decirlo de alguna manera, hasta los 25 años. Y ahí es cuando vamos a tener nuestro máximo pico de masa ósea. A partir de ahí, los osteoblastos, que son los que van eliminando nuestro hueso, van a empezar a actuar más rápido. Entonces, sobre todo las chicas, si las chicas llegamos a esos 25 años con una buena densidad de masa ósea, cuando llegamos a nuestra época de menopausia, pues es como las pilas duras, como las pilas. Si las tenemos cargadísimas, pues cuando ya no se van reduciendo, pues vamos a ir perdiendo, pero no vamos a perder de igual. Y de hecho es que luego, si os dais cuenta, probablemente ya conoceréis a muchos casos que se ha roto la cadera, hemos tenido una caída, fractura de muñeca,
etcétera, ¿vale? Entonces, es sobre todo en las niñas. Entonces, eso sí que es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y por qué digo lácteos? Bueno, pues porque los lácteos al final son uno de los alimentos que mayor cantidad de calcio nos aportan. Pero no son los que más, digo, ya, si nos vamos a la lista de los alimentos que mayor calcio tienen, por ejemplo, el orégano. Pero ¿cuántos sacos nos deberíamos de tomar para que nos aporten la misma cantidad de calcio? Claro, es que tendríamos que cogernos un saco entero de orégano para llegar a lo mismo que nos tomamos en un vaso de calcio que nos tomamos en un vaso de leche. Entonces, es que muchas veces ahí es la controversia y lo fácil, ¿no? El mensaje que se va. El hierro, principalmente el hierro, nosotros tenemos dos tipos de hierro, el hierro hemo y el hierro no hemo. Los dos los absorbemos fatal, para que lo sepáis. El hierro hemo lo absorbemos en torno a un 25% de todo lo que consumimos. El hierro no hemo estamos en torno a un 10% en lo mejor de los casos. Entonces, el hierro hemo no podemos hacer nada, lo vamos a absorber siempre más o menos de una manera estándar, pero el hierro no hemo, que es el que se encuentra en los vegetales, en el huevo, en los lácteos, lo podemos ir modulando. Entonces, por ejemplo, las lentejas. Muchas veces me dicen las niñas, es que me ha dicho mi madre, mi abuela, que me tome lentejas porque estoy con el periodo. Y digo, pues las lentejas son un alimento estupendo, ya os he dicho que a mí pero no va a ser lo mejor para reponer ese hierro. Pero sí que es verdad que si esas lentejas las tomamos, por ejemplo, con un cítrico, con vitamina C o unas fresas, estamos mejorando la absorción de ese hierro no hemo. En cambio, si lo tomamos con el calcio, estamos impidiendo. Pero eso es dentro de una misma comida. Yo me puedo haber tomado el vaso de leche por la mañana y las lentejas al mediodía, y ahí la interferencia... Los tiempos eran los que... Exacto. Entonces, lo ideal es no te tomes las lentejas y un café con leche después, ¿vale? Y ya para finalizar, ¿vale? Justo, en media punto, pues siempre digo lo mismo, ¿no? Que la dieta, como todo en nutrición y al final, ¿no? Todo en la vida, pues es cuestión de equilibrio, que no hay ni blancos ni negros, sino que tenemos un gran abanico de colores y que, bueno, que intentemos equilibrarlo, ¿vale? Espero que todos estos consejos os hayan servido de alguna manera. Muchísimas gracias. Ahí tenéis, bueno, mi email personal y, bueno, algunas de las redes sociales. Ya también estamos en Instagram, que pues intentamos todo lo que son nuestra investigación o nuestros consejillos, pues los solemos poner en estas redes sociales. Y nada, muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, que la verdad es que lo hemos ido haciendo, intercalando. Generalmente esto lo hablan por el chocolate, chocolate con leche. Bueno, no es porque se absorba mejor o peor, ¿vale? Ya no hablamos de eso, sino es por el contenido en el contenido de los diferentes nutrientes que tiene el chocolate. Entonces, el chocolate negro, desde un punto de vista, es mejor pues porque tiene mejores propiedades antioxidantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un poco más, va por ahí, más que por el chocolate con leche, que tiene menor propiedades antioxidantes. Pero no hay nada más. Bueno, nosotros dentro de las grasas tenemos 3 tipos de ácidos grasos. Están los monoinsaturados, los poliinsaturados y los saturados, ¿vale? Los que peor efecto tienen dentro de nuestra salud, y ya sobre todo cardiovascular, son los ácidos grasos saturados. Y justamente estos aceites contienen alta cantidad de ácidos grasos saturados. Aunque los peores de todos son lo que llamamos los ácidos grasos trans, que son aquellos que que han pasado de configuración a nivel químico, hay una modificación en la conformación y pasan de cis, que es como se encuentran generalmente en los vegetales o en los aceites, a trans. Y eso son la gran mayoría de los aceites que se encuentran dentro de los alimentos que llamamos procesados, son aceites trans, son ácidos grasos trans, y son los que peor efecto tienen a nivel de todas nuestras lipoproteínas, que nos incrementan las VLDL, nos disminuyen las HDL, el HDL, el colesterol bueno, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, va por ahí, no es por otra cosa, es por el aceite de coco y luego el aceite de palma, pues que también tiene, lo que están haciendo son plantaciones a niveles, bueno, pues impensables en grandes cantidades de terreno y está habiendo deforestación, entonces también tiene ese puntito de sostenibilidad y por eso no se recomienda. Se recomienda que se evite siempre que se pueda.
Pero yo siempre digo que no pasa nada y que ningún alimento es bueno ni es malo. Los alimentos va a depender de la cantidad y la frecuencia que nosotros consumamos, ¿vale? Que no pasa nada porque un día tomemos un refresco con azúcar, que no pasa nada porque un día tomemos, pero que no lo tengamos todos los días en nuestro menú diario. Es un poco la idea que yo quiero trasladar. El mejor de todo, y me parece que lo he puesto en la presentación, es el aceite de oliva virgen extra, ¿vale? El virgen extra porque aporta también algunos antioxidantes que no aportan una vez que se han ido refinando el resto de aceites, ¿vale? Siempre que podamos, virgen extra, pero también entiendo cómo están los litros, el precio del litro, que eso también hay que tenerlo en cuenta, la cesta de la compra. Entonces, bueno, yo creo que también hay que tener un poco de cabeza, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, yo siempre en mi casa, porque además, bueno, pues mi familia tiene olivas y tenemos aceite, pero por ejemplo en la familia de mi marido siempre, por ejemplo para la mayonesa me gusta fuertecita y él me dice, ay no, para la mayonesa mejor un aceite un poquito 0,4 porque me parece ya por gusto, por sabor. Lo ideal siempre que podamos, virgen extra, pero no pasa nada, el de girasol también está bien, no hay ningún problema, no tenemos que tampoco que denostar, ¿vale? El aceite pobrecito mío de girasol. No tiene, lo único que tiene a nivel de componentes nutricionales pues no tiene los mismos y siempre además ha sido nuestra base dentro de la dieta mediterránea. Bueno, aquí ha habido siempre una controversia entre la mantequilla y la margarina. Sí, iba a preguntar yo, eso justo. Pero ya se ha ido solucionando con el paso del tiempo, la industria ha ido arreglándolo. Hace muchos años la mantequilla viene de ácidos grasos de origen animal. La margarina viene de ácidos vegetales, de aceites vegetales. Entonces, claro, lo vegetal supuestamente es más saludable. ¿Qué pasa? Que los aceites vegetales a temperatura ambiente son líquidos, el aceite. La manteca es sólido. Entonces, la industria lo que hizo es, vamos a intentar, a partir de aceites vegetales que tienen ese componente bueno, pues vamos a intentar asemejarlo a ese aspecto sólido. ¿Qué pasa? Que para poder hacer ese aspecto sólido lo que hicieron fue hacer hidrogenaciones parciales y los aceites que estaban en los ácidos grasos poliinsaturados que estaban en conformación cis, al hacer hidrogenaciones parciales pasaron a conformación trans, y ahí es lo que nos está provocando esos efectos a nivel, bueno, menos saludables o perjudiciales dentro de nuestra salud. Pero hoy en día, tengo que decir que también hay que decirlo, la industria, bueno, pues como tuvo muchas críticas por parte de pues, científicos expertos, ha ido mejorando su proceso de fabricación y ya no utilizan ese tipo de hidrogenaciones. Entonces ya no vamos a podernos encontrar eso que os comentaba de esos ácidos grasos trans, ¿vale? Pero sí que ha ocurrido, que también lo tengamos en cuenta. Bueno, yo siempre digo que si nosotros podemos, a través de nuestra alimentación, incluir todos los nutrientes, y nuestra alimentación es variada, moderada y equilibrada, no deberíamos necesitar suplementos. De hecho, yo en mi grupo de investigación trabajamos bastante, por ejemplo, con ciertos suplementos, con ácido fólico, ¿vale? Y hemos visto que tanto por deficiencia como por suplementación ocurren situaciones muy, muy similares. Entonces, de hecho, el ácido fólico se empezó a dar por los defectos del tubo neural en Estados Unidos o Canadá, bueno, en muchos países, ya hay muchísimos países que se encuentra, es obligatorio, tiene una fortificación obligatoria. Nosotros íbamos a Estados Unidos, a Nueva York, nos tomamos unos macarrones o tomamos pan y está fortificado ya directamente porque es una ley. Nosotros aquí, como somos más precavidos, no lo tenemos, podemos ir y coger el alimento fortificado o la sal yodada, entonces intentamos ser un poco más laxos y que cada uno elija, porque no todo es bueno. Por ejemplo, el ácido fólico, para que os deis una cuenta, el ácido fólico, si yo soy deficiente en ácido fólico, voy a tener una mayor predisposición, que no significa que podamos tenerla, por ejemplo, para sufrir un cáncer colonorrectal. Pero si yo tengo una lesión carcinogénica y estoy suplementando con ácido fólico, se ha visto que ese ácido fólico no previene, lo que hace es acelerar esa lesión carcinogénica, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Entonces hay que tener bastante cuidado. Os estoy hablando de este, que es el más conocido. Respecto a lo que me comentas de los omega 3,
si el niño no toma ácidos grasos omega 3 a través de los pescados, puedes suministrárselo a través de los frutos secos, ¿vale? A través del ácido alfa-linoleico, y estarías aportando ácidos grasos omega 3. Si no, no pasa nada. Puedes estar suplementándole, pero siempre y cuando no nos pasemos, ojo, con las dosis y de manera continuada. En esos casos, si tomamos de manera muy continuada un suplemento, lo ideal es hacernos revisiones y hacernos analíticas para ver por dónde se encuentran nuestros niveles del nutriente que sea con el que estemos suplementando. Pero, por ejemplo, los veganos, los estrictos, los que no toman ni carne, ni pescado, ni huevo, ni ningún producto de animal, esos tienen que suplementarse con vitamina B12, porque la B12 solamente la aportamos a través de los alimentos de origen animal. Entonces, claro, depende de la situación, depende de la situación de la persona, también fisiológica de la persona, yo los recomiendo o intento que la dieta, que es lo más fácil, sea lo más variada posible. De todas maneras, hay muchas técnicas para que intentemos ayudar a mejorar la ingesta y que les ayuden. Cuesta, pero al final se consigue. Yo tengo 3 niñas y te puedo asegurar que siempre me dicen, ¿cómo comen así de bien? Digo, pues ha ido poco. Yo soy súper mala comedora, también tengo que decirlo. Tengo muchos TOCs, como dirían ahora los niños. Hay muchos alimentos que, bueno, pues soy más reacia o me gustan menos. En cambio, en casa, pues lo que hemos hecho es que cuando yo sé que, por ejemplo, imaginamos, hoy no ceno, pues mi marido hace alitas, porque yo sabe que no le voy a tomar alitas. Entonces, como a él le gustan, pues todos se pelean por las alitas y estamos todos contentos. Entonces, es un poco porque los niños lo que comen es por imitación. Entonces, es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Yo, por ejemplo, pues todo lo que sea molleja, bueno, casquería, pues no está dentro de mi concepto de alimentación y no lo voy a tomar, porque ya son hábitos que tengo adquiridos. Pero mis hijas toman porque eso lo han hecho muy bien mi marido y mi suegra, que cuando yo no estoy es cuando ellos cocinan ese tipo de platos para que las niñas pues también se vayan acostumbrando a todo tipo de alimentos. Bueno, pues un placer. Pues muchísimas gracias, Teresa.